¿Cómo andas, Ricardo? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Te quería comentar, Sí. ¿sabés que el año próximo, si Dios quiere, voy a cumplir 30 años como traductor público de idioma inglés y muy Sí. contento realmente con la profesión? Pero siempre te quería comentar, confesarme, que siempre me quedó una cuenta pendiente. ¿Qué te pasa? ¿Sabés que nunca tuve la oportunidad de conocer Estados Unidos? Porque a veces me pregunto, ¿cómo sería nuestra profesión en Estados Unidos? Que creemos que es la meca. O como, por ejemplo, cuando tenemos que traducir términos como el famoso notary, si hablamos de escribano público, notario. Y realmente siempre tuve esa inquietud y por eso alguna vez me gustaría viajar allá. Todos los colegas, y me incluyo, tenemos la fantasía de que afuera es mejor. Todo lo relacionado con la profesión. Pero no siempre es así. Es más, deja mucho que desear. ¿A vos te interesaría conocer cómo es realmente la profesión de traductor en los Estados Unidos? Sí, pero no tengo tiempo para sacar un pasaje en avión ahora. Bueno, yo a través de la magia de ¿te parece? Te voy a mostrar cómo trabaja un traductor público allá. Pero acá no tenemos magos. ¿Conoces algún mago? ¿Qué? ¿No me conoces a mí? ¿Querés ver? Bueno, demostrame. You got a lot tied up inside. Got Jesus on your mind. And a boy that just won't fight. Hola, Celeste y Natalia, ¿cómo están? Hola. Bien, muy bien. Bien. Bueno, tenemos invitados de Estados Unidos ahora, colegas en Ohio, exactamente en dónde, Celeste. Estamos cerca de Kent, es la universidad a la que fuimos las dos, y esta ciudad se llama Akron. Muy bien. ¿Y por qué no se presentan, pero muy brevemente? Yo soy Natasha Curtis y soy intérprete y traductora. Bien. Yo soy Celeste Klein Balón, porque también tengo apellido casada, y soy traductora pública, y acá trabajo también como traductora, y no trabajo como intérprete. Ambas argentinas son. Ambas argentinas. Muy De bien. Bahía Blanca Buenos y Aires. de Buenos Aires. Natalia, ¿dónde estudiaste traductorado? En la Universidad de Salvador. Y Celeste, ¿dónde dijiste? El traductorado allá lo hice en la UBA. En la UBA, o sea que es una colega nuestra. Vos también de la UBA, somos todos de la UBA. ¿Qué es lo que hacen ahora en Kent? Exactamente, Celeste. Yo trabajo como traductora, me largué definitivamente como autónoma hace casi ya 2 años y ahora también estoy estudiando un posgrado en la Universidad de Kent que sería en traductología. ¿Y Natalia? Y yo soy traductora también. Tengo certificación nacional como intérprete médica, pero empecé siendo intérprete judicial. Y también hago asesoría para hospitales en temas que tienen que ver con acceso a idiomas. Okay. Celeste, ¿hace cuánto que vivís en los Estados Unidos? 7 años va a ser. ¿Y Natalia? 18. O sea que son veteranas en esto. Sí, casi. La pregunta es, ¿existe el traductor público en el estado donde se encuentran ustedes? La respuesta es no. Eso sí se puede dar una respuesta más a nivel nacional, ¿sí? La figura del traductor público acá no existe, como en varios otros países. Y como Natalia mencionaba el tema de la certificación, lo que está pasando ahora es que yo lo que veo es que la formalidad de que se le da una traducción pública en nuestro país, lo que más se asemeja acá es el tema de esa certificación de la que ella hablaba, ¿no? Que es una palabra muy amplia y muy ambigua que realmente puede significar cualquier cosa, pero lo más parecido, digamos, sería eso, una matrícula que a un traductor o a un intérprete se le da después de dar un examen o lo que sea, que de alguna forma certifica su competencia o lo que fuere, ¿no? Yo soy un inmigrante, llego a los Estados Unidos, voy a Kent, me encuentro con ustedes, resulta que tengo una partida de nacimiento argentina, la tengo que traducir al inglés.
y presentarla ante las autoridades, ¿a quién me dirijo? Bueno, te vas a tener que encontrar algún traductor que te la haga. Aunque vos no lo creas, mucha gente acude primero y primordial a las universidades y piden en las universidades, y a veces en las universidades los profesores de idioma se prestan para hacer una traducción, aunque no sean traductores. ¿Y con esa traducción ya es legal? ¿Ya la puedo presentar en algún lado o no? Mira, la respuesta lamentablemente es muy vaga, es depende, y depende mucho también del cliente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que vos estás mencionando de una persona que necesite ella la traducción, Sí. depende para qué la vaya a presentar. La voy a presentar porque me casé con una estadounidense y tengo que registrarme en Estados Unidos. Esa te la sé porque lo hice yo hace poco. Lamentablemente es un muy buen ejemplo de algo muy malo, y te voy a decir por qué. Un organismo de gobierno tan importante y tan fuerte como es el Servicio de Inmigraciones de Estados Unidos no exige absolutamente ninguna... exige una formalidad que en realidad para nosotros es muy poco formal, que es que exige que el traductor, o sea, primero exige que el documento, por ejemplo, tu certificado de nacimiento, si te vas a casar y querés pedir la residencia o lo que fuere, exige que esté traducido al inglés, ¿sí? Pero acá viene la parte importante. Dice que el traductor, y no especifica quién tiene que ser ni qué tipo de formación tiene que tener, debe poner una declaración al final en la que indique que la traducción es fiel y que esa persona es competente para traducir o que sabe los idiomas, más o menos. Y en realidad ni siquiera lo exige como requisito en sí, es un ejemplo del tipo de declaración que exige. Entonces yo en mi caso, por ejemplo, simplemente la verdad lo traduje yo, y un colega que es traductor de inglés puso la certificación, pero no exigen un sello, no te piden que digas qué tipo de formación tenés, es muy amplio. Perdón, la certificación que puso esa colega tuya, ¿es la certificación de que de la ATA? Ni siquiera, es un traductor que dice, así como te lo estoy diciendo, puso en inglés, ¿no? Certifico que, bueno, puso su nombre y puso certifico que soy competente en los idiomas inglés y español y que la traducción que antecede es fiel. Mi firma. Así de sencillo, nadie legaliza, nadie notariza, es así muy amplio. Ese es un ejemplo grande pero malo, ¿sí? Hay otros clientes que exigen un poco más de formalidades. Yo he tenido clientes que me exigen algo parecido, pero me pidieron la certificación de la ATA, porque piden la ATA, para los que no lo saben, es la Asociación de Traductores de acá, Pero, y perdón, me piden notarización. Perdón. Sí. ¿El cliente exige la certificación de la ATA y no las autoridades? Algunas autoridades sí, algunas autoridades no. Realmente depende del organismo de gobierno. Nosotras hemos visto de todo, ¿sí? Tenés el ejemplo que te di del Servicio de Inmigraciones, que no pide nada, pide que la persona sepa los idiomas y que certifique que la traducción es fiel. Y después hay organismos que te piden matrículas, que pueden pedir una... Me ha pasado de traducir para un tribunal en Nueva York que me pedía un traductor certificado o matriculado por la ATA, me pedía este tipo de declaración, pidieron los ejemplos de mis títulos y me pidieron una notarización ante un escribano que tuve que firmar y tuve que imprimir y les tuve que mandarle. Eso fue lo más formal que me pidieron en mi vida. Y realmente varía mucho, depende realmente del cliente, ¿no? Y que cuando se presentan a las autoridades, en muchos casos, también la figura del notario, que ya sabemos que es distinta, uno va y puede ser una persona en un banco, por ejemplo. En tu banco vas y llevas y mostras tu documento y básicamente lo único que esa persona dice, ah, sí, dijiste que sos la traductora y veo que realmente sos esta persona, pero realmente la persona no tiene la menor idea si lo que yo dije ahí es cierto o no. Certifican la firma y la identidad, que fue lo que, de hecho yo hice eso, cuando usé este notario que tuve que llamar, era una persona en un banco, básicamente. Y ahora que estamos hablando, por ejemplo, de bancos, chicas, cuando presentan una traducción hecha aquí por un traductor argentino matriculado en cualquiera de los colegios de traductores que existen, de traductores públicos, mejor dicho, que existen en nuestro país, y con el cumplimiento de la postilla de la Haya y todos los requisitos para que
el documento sea válido a nivel jurídico internacional. Presentan una traducción hecha aquí. ¿Cómo reaccionan? Por ejemplo, en un banco, si el hecho de tratarse, por ejemplo, de un exhorto que pide información a una entidad bancaria en los Estados Unidos. ¿Cómo reacciona un banco si yo voy o el cliente va con una traducción hecha en la Argentina? Yo la verdad no tuve esa experiencia, ni que no te lo sabría decir a ciencia cierta, pero lo que sí sé, según mi experiencia, es que de nuevo depende mucho del cliente. Si justo ese banco resulta ser alguien que tiene muchas exigencias respecto de las traducciones que quiere, o está trabajando con algún tribunal o lo que fuera un juez que tienen ciertas exigencias, y eso de nuevo depende del estado de la ciudad, puede ser que se pongan más estrictos, que te pidan que algún intérprete o algún traductor matriculado se lo cerciore, o puede ser que no, que les venga bien porque tiene sellitos y se ve como algo oficial. A ver, en síntesis, no hay una norma para cada estado para establecer quiénes son los traductores autorizados para firmar documentación pública. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? No, exacto, depende del estado. Depende del estado. Estado y a veces dentro del estado, de la ciudad, del tribunal mismo, a veces los tribunales mismos arman sus normas. Sí. Yo he estado en contacto con alguna colega que en Estados Unidos, en otro estado, que trabaja para la justicia como en relación de dependencia, es decir, que es una traductora que trabaja full time como traductora para un juzgado. ¿Es correcto? ¿En tu estado también sucede lo mismo? Sí. Ella conoce un poco más el sistema jurídico en sí que yo, pero... Sí, Natalia, ¿por qué no nos contás un poquito cómo es? Sí, porque puede haber traductores, pero para serte honesta, los cargos que son así de planta más que nada se le dan a los intérpretes, porque aquí hay una falta de conocimiento y entendimiento de la diferencia entre el traductor y el intérprete. No se ven como dos profesiones distintas y es más que nada se espera que el intérprete sea el que traduzca. Vamos ahora a un tema ríspido. Sí. Si yo les pregunto a ustedes cuánto se cobran las traducciones, ¿qué pasa? Porque yo he escuchado muchas versiones en donde aquellos traductores que trabajan que están acreditados ante la ATA, tienen prohibido hablar sobre el tema honorarios, algo que para nosotros es cotidiano, porque es un debate permanente de cuáles son los honorarios que tenemos que cobrar. ¿Cómo es en Estados Unidos, en particular en el estado donde viven ustedes? Lo que decís es muy cierto y lo cierto es que yo, digamos, me tengo que cumplir con esa obligación o deber o como les quiera llamar porque tengo la matrícula de la ATA. Lo que se prohíbe es hablar en espacios profesionales, como vendría siendo realmente, del tema de los honorarios porque se considera fijación de precios que está más relacionado con una política a nivel nacional que tiene que ver con la libertad de mercado, ¿no? Entonces se prohíbe hablar de los honorarios por ese tema. Yo vi el video, la entrevista que le hicieron a la colega en Costa Rica y te puedo decir lo mismo, que va desde precios que consideraríamos irrisorios a precios más normales, y no puedo dar números concretos, pero que hay un gran rango y que en eso yo creo que la situación es la misma que en Argentina y en todos lados, que tenés gente que cobra muy poco, y el chiste que a veces hacemos en el círculo de traductores es que ni si cobras ese tipo de tarifas irrisorias por palabra o por hora, mejor andarte a freír papas fritas a McDonald's porque vas a ganar más plata haciendo eso, que es verdad. Y hay gente que cobra, bueno, precios que le convienen o que consideran más, no sé, promedio, más normales. Pero lo cierto es que los profesionales están haciendo esta pregunta constantemente. Entonces, para mitigar esto un poquitito, algunas organizaciones han hecho como encuestas y un estudio del mercado y han publicado, digamos, un promedio, pero en base a lo que dice Celeste, ese promedio es también irrisorio porque entra la persona que cobra 2 centavos con la persona que cobra 28. Entonces, claro, el promedio... El ejemplo concreto que ella está dando, la misma publica, se llama
no me acuerdo el nombre completo, pero creo que se llama Translators and Interpreters Compensation Survey, y es una encuesta que tiene que ver con, yo la he hecho realmente, que tiene un montón, te hace un montón de preguntas sobre la profesión, sobre tu actividad, sobre el ingreso total en la casa, y bueno, lo que terminan haciendo es que publican estadísticas en base a las personas que respondieron la encuesta, que cabe destacar que son personas trabajan en todos los idiomas, traductores e intérpretes, y que puede incluir gente de otros países también, así que realmente no refleja la realidad solo del mercado de acá, y lo que terminan es sacando una estadística del entre muchas otras cosas, del ingreso anual por actividades que tengan que ver con la traducción y la interpretación. Y yo busqué, y creo que era en el informe del 2014, ¿lo tenés ahí? Creo que lo habíamos buscado. En el informe del 2014 daba un promedio así, de nuevo, ¿no? Muy a grandes rasgos, de aproximadamente lo que vendría siendo 4.000 y pico de dólares, 4.300 creo de dólares por mes para las personas que trabajan en traducción e interpretación en el 2014 de forma autónoma, para los que trabajaban de freelancers, ¿no? Ese importe no incluye, no tiene descontados los impuestos, ¿no? Claro. Ese era, no creo que ese era neto, o era... No creo, porque pues, cada uno Puede tiene ser. que pagar sus... Claro, después no, impuestos. era bruto, claro, no tiene el descuento. Y en realidad acá generalmente se habla de ingresos anuales. Entonces el número era anual, que era 53.000 y algo, pero que yo lo dividí por mes y daba, no sé, 4.300 y pico. Si fueran, como ustedes dicen, 4.300 dólares por mes, el descuento que se realiza por el impuesto, ¿cuánto sería aproximadamente? Y Depende porque está el impuesto federal, el impuesto estatal y el impuesto de la ciudad. Entonces, ese porcentaje cambia, depende de la... Aproximadamente, si yo pagara los 3 impuestos, ¿cuánto sería? Mira, a mí me parece que yo generalmente calculo 36%. sí. Generalmente se dice que para el que trabaja como autónomo, depende de un montón de cosas, si está casado, si no está casado, si tenés hijos, si compraste una casa, pero viene siendo alrededor del 30%. O sea, que ganas 53.000 dólares anuales, calculale que vas a pagar de nuevo, a grandes rasgos, un 30% de impuestos. Muy a grandes rasgos. ¿Y esa información de la encuesta está destinada al público en general o es meramente informativo para los colegas intérpretes y traductores? Es para el que quiera, está disponible en internet, ellos la tienen la data la tienen en la página, si vos pones, creo que le llaman Translator and Interpreter Compensation Survey, aparece un enlace y haces clic y te lleva al del año anterior. Creo que ahora el último que tienen es el 2014, y tienen un informe mucho más largo, pero tienen como una especie de sinopsis de la estadística, qué sé yo, y ahí aparece este número, de nuevo, muy a grandes rasgos, de los que respondieron a la encuesta. En síntesis, por favor corríjanme si A lo ver. que yo voy a decir es correcto o no. Quiere decir que la formación que debe tener un traductor en los Estados Unidos, en particular en el estado que están ustedes y que por lo tanto conocen mejor, no es muy variable, es decir, esa formación es muy laxa, puede comprender diversos estudios o no. La autorización o legalización de la firma, lo mismo. Y los honorarios, ni hablar, porque si la ATA prohíbe la discusión de temas vinculados a los honorarios, que entre paréntesis yo me pregunto, ¿para qué una asociación de traductores existe si no puede discutir los honorarios que van a cobrar sus miembros? Resulta ridículo la propia existencia de la asociación, pero esto es mi concepto y no los libera a ustedes de toda responsabilidad del juicio. Pero evidentemente hay una falta de normativa importante tanto en la formación como en los precios que se cobran, como en absolutamente todo lo vinculado con la traducción. ¿Me equivoco? No, está bien hecha la lectura, pero sí me gustaría agregar que hay gente, incluso la ATA misma, que están tratando de informar a la población y tratan de hacer un poco de lobbying también entre el gobierno para defender un poco más la profesión, para formalizar un poco más todo lo que tiene que ver con la profesión y entre esas cosas obviamente defender los aranceles. Entonces, más que por ahí asociaciones gremialistas o cosas así, viene por el lado de educar
a la sociedad misma sobre la importancia de la traducción y de un traductor, digamos, de contratar gente que sea competente, que sea profesional, que tenga título o alguna certificación para, bueno, brindar un servicio de calidad, ¿no? Y en ese sentido sí yo veo que está cambiando un poquitito, que las asociaciones crecen y que se está haciendo un esfuerzo por lo menos por cambiar algo, no sé, las cosas, no sé vos qué opinás. Sí, no, es cierto. Una curiosidad ahora, me pregunto, si yo, supongamos como integrante, como miembro matriculado de la ATA, se me ocurre a mí publicar cuánto cobro de forma de publicidad para tener más clientes, ¿la ATA me sanciona? ¿Lo prohíbe? Eso no lo creo porque yo veo que los traductores hacen eso todo el tiempo. Es más, está Prozzi, Sí, donde ahí ponen todo. sí, pero Prozzi me parece que es más, no sé si se rigen o no se rigen por la ATA. No, tengo entendido que hay gente que lo hace, sobre todo gente que tiene agencias por ahí o que tiene como empresas y trabaja con... No, yo lo veo todo el tiempo también, entonces no se considera una sanción eso, simplemente, la verdad que no sé los detalles, pero te entiendo que se considera como simplemente publicar tus precios de lo que vos le cobrás a un cliente, que no es lo mismo que debatir en un ámbito profesional para decir cuál debe ser el mínimo y cuál no debe ser el mínimo. Ok, entonces en síntesis yo puedo decir cuánto cobro al público para atraerlo, pero no puedo discutir con vos lo que cobro yo y lo que cobras vos. Y podrías en la casa de Celeste, pero no podés en la página de Facebook de ATA. La entrevista de Te Parece. Ese tipo de cosas. No abiertamente. No publico. Exacto. Para que la primera vez que yo, digamos, me enteré de la existencia de esta obligación, de esta prohibición, si se quiere, que me llamó mucho la atención al principio, porque obviamente yo vengo de Argentina, donde el colegio tiene sus aranceles mínimos orientativos y qué sé yo, fue en la universidad, de hecho, en una clase en la que un profesor nos habló de este tema y nos dijo, la Asociación de Traductores a sus socios les prohíbe, y en realidad no es, también quiero aclarar que no es la asociación en sí, ¿sí? Tiene que ver con la Antitrust Law o algo así, que viene siendo una ley antimonopolio, entonces viene por ese lado. Está vinculado con la ley de antimonopolio o de... Sí, correcto. Entonces la asociación debe cumplir con eso y por ende te traspasa a vos la obligación, porque si sus socios andan tratando de fijar precios o lo que se considere fijación de precios, pues entonces pueden sancionar a la asociación, etcétera, etcétera. Celeste y Natalia, les agradecemos muchísimo el haber participado en nuestro programa. Es un gusto, estoy completamente convencido de que nuestros colegas van a estar muy interesados en escuchar lo que ustedes dicen para compararlo con nuestra realidad. Obviamente, sí. Muchas gracias, chicas. También, y quería aclarar si se puede agregar una cosita más, que por esto de que decíamos de que las leyes son tan distintas en los distintos estados y los estados tienen tanta soberanía en ese sentido, si hay traductores públicos o no, argentinos o no, en otros estados que digamos, tienen otra idea o conocen otra normativa, que la publiquen o lo pongan en un comentario porque va a servir. Gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós.